En primer lugar, buenas noches con todos. Es un placer darles la más cordial bienvenida al webinar conversatorio que se titula ¿Cómo se reconocen los costos por disrupción en los contratos de obra?, el cual está organizado por Construction Legal Group, CLG. Este evento es una antesala de nuestro curso de especialización en gestión de claims, impactos de alcance, costo y plazo en contratos FIDIC, edición 2017, NEC 4 y la Ley General de Contrataciones Públicas, ley número 32.069. Hoy tendremos un espacio breve, dinámico y conversacional donde vamos a reflexionar sobre un tema clave en la gestión de proyectos, el reconocimiento de los costos por disrupción, el cual es un tema que combina perspectivas tanto legales, técnicas y contractuales. Bien, para este conversatorio contamos con 5 especialistas de primer nivel. La doctora Sharon Grados es abogada experta en Derecho de la Construcción, Derecho Contractual y Resolución de Controversias, socio directora de CLG. Doctor Jorge Galindo, abogado, magíster en Derecho de Empresas y especialista en contratos NEC. Ingeniero Carlos Kunza, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, MBA y experto en gestión contractual y costos, socio director de CLG. Ingeniero Humberto Zuleta, es especialista en análisis de atrasos, pérdida de productividad y dictámenes periciales. Ingeniero Fabio Quitián, ingeniero industrial, MBA y experto internacional en ingeniería de costos, oil and gas y construcción. Gracias a todos los panelistas por acompañarnos en esta noche. En primer lugar, me gustaría iniciar con la doctora Sharon Grados con esta pregunta. Doctora Grados, ¿cuáles son los principales fundamentos del derecho, así como de los contratos FIDICs que permiten el reconocimiento de los reclamos de pérdida de productividad? Les doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Isabel, por la pregunta y buenas noches con todos los que nos acompañan. En primer lugar, considero, para que pueda contestar tu pregunta, que es crucial delimitar correctamente lo que es el reclamo por disrupción, porque ello nos va a permitir identificar cuáles son las bases contractuales mediante las cuales se puede sustentar este tipo de reclamaciones. La disrupción es la alteración o interrupción de los métodos normales de trabajo de un contratista, lo que puede resultar en una pérdida de eficiencia o de productividad. Esta pérdida de eficiencia se traduce en mayores costos directos, ¿ya?, debido al incremento en el uso de la mano de obra, es decir, mayor número de horas hombres para ejecutar la misma actividad y al aumento de horas de uso de los equipos de construcción para obtener la misma producción. Estos mayores costos directos constituyen la pérdida financiera. Entonces, de lo anterior podemos deducir que existen 3 elementos sustanciales para comprender un reclamo de disrupción. Primero, que existe un evento disruptivo. Luego, que este evento disruptivo genere una pérdida de eficiencia o de productividad y que esta pérdida de eficiencia o de productividad a su vez provoque mayores costos directos, principalmente expresados en horas hombres y en horas de uso de equipos para ejecutar la misma producción, ¿no?, a fin de cubrir la pérdida de productividad. Entonces ahí tenemos los 3 elementos: evento, pérdida de productividad y costos directos adicionales. Entonces, lo que el contratista solicita en este tipo de reclamos son costos directos adicionales. Entonces, en consecuencia, este tipo de reclamos se enmarca dentro de los reclamos de sobrecostos, ya que lo que se busca es el reconocimiento de una pérdida financiera neta, independientemente de que exista o no un impacto en los plazos contractuales. Es importante también precisar que la disrupción puede o no puede generar un retraso, ¿ya?, en el progreso de la obra o en la fecha de culminación. De hecho, la disrupción puede originarse en actividades que no forman parte de la ruta crítica y aún así dar lugar a costos directos
adicionales. Es decir, que los costos por disrupción son independientes a los costos por una ampliación de plazo. En estos casos, aunque el plazo contractual no se va a ver afectado, los sobrecostos derivados de la pérdida de productividad siguen siendo plenamente recuperables. Entonces, una vez que he delimitado que este tipo de reclamos son reconocidos como reclamos de sobrecostos, ¿ya? Para que pueda recuperar estos costos adicionales, es importante que sepamos, ¿no? Que no todos los costos por disrupción son recuperables. Sin embargo, si la disrupción es causada por el cliente, ello puede dar lugar al derecho a recibir una compensación. Y aquí hay dos fuentes. La primera es que se pueda solicitar conforme al contrato y la segunda es por ley aplicable. Cuando hablamos del contrato, podemos ver que la mayoría de los cuerpos contractuales no regulan expresamente el término de reclamos por disrupción o la palabra disrupción. Sin embargo, sí contienen disposiciones que permiten fundamentar este tipo de reclamos y que los demás panelistas, bueno, también van a comentar. Entonces, para que un contrato permita el reconocimiento de costos por disrupción, al menos tiene que haber dos elementos que son esenciales. Primero, que exista una regulación e identificación en el contrato del evento o de la causa de la disrupción. Entonces, el contratista debe demostrar que existe un incumplimiento de una obligación del contrato por parte del cliente o una actuación o riesgo que haya sido asignado al cliente. Y esto lo digo porque en principio hay eventos que no son, que son exógenos y que no han sido originados por el cliente, pero que si el contrato lo estipula de esa manera, le es atribuible al cliente. Por ejemplo, los eventos de fuerza mayor. Los eventos de fuerza mayor son eventos exógenos y en principio que no es originado por ninguna de las partes. Sin embargo, si en el contrato se asigna este riesgo al cliente, entonces es un riesgo por el cual el cliente va a tener que responder frente a las pérdidas económicas. Y el segundo elemento es que existe un mecanismo, disposición o cláusula que prevea el reembolso de estos costos adicionales. No necesariamente tiene que ser un mecanismo súper desarrollado, basta con que haya una disposición o cláusula en el contrato que permita expresamente el reconocimiento de sobrecostos debido a algún incumplimiento o riesgo asignado al cliente. Entonces, estos dos elementos deben de concurrir para que se pueda realizar o solicitar un reconocimiento de ese tipo de reclamos por el contrato. Adicionalmente, los requisitos contractuales que cada tipo de contrato solicite expresamente. En caso que el contrato no prevea los elementos antes mencionados, ya, este derecho, o sea, este tipo de reclamo se puede solicitar mediante ley supletoria a los contratos, mediante la figura de indemnización de daños por incumplimiento contractual. Y para ello será necesario aplicar el test de responsabilidad civil contractual, regulado en el caso del Perú en el 1300, en el artículo 1321 ya, del Código Civil peruano, que exige prácticamente verificar cuatro elementos: el hecho, conducta antijurídica, el daño cierto, el nexo causal y el factor de atribución. Y como resultado vamos a poder tener una obligación que será una obligación resarcitoria. Hoy no vamos a desarrollar en detalle cada uno de estos elementos, ya que el análisis de los reclamos de irrupción a la luz de estos elementos será abordado en el curso ya, de gestión de claims. Pero estas son las dos fuentes por las cuales un contratista, las fuentes de derecho por las cuales un contratista puede solicitar el reconocimiento de este tipo de reclamos. Ahora, también como parte de la pregunta, y brevemente, se me ha consultado de cómo están regulados los contratos FIDI. Y aquí quiero tocar dos aspectos específicos. Primero, que es la cláusula o la subcláusula 11.3, que establece el concepto de sobrecostos o de costos. Entonces, cuando establece el concepto de costos, establece un concepto amplio de costo, que faculta al contratista a recuperar todos aquellos gastos en los que incurra razonablemente para ejecutar el contrato. Entonces, estos costos no necesariamente tienen que estar vinculados a un reclamo
específico, como por ejemplo un reclamo de ampliación de plazo, sino que estos costos abarcan cualquier gasto derivado de la ejecución. Otro punto importante es que el contrato FIDIC regula a lo largo de sus diferentes cláusulas y subcláusulas las obligaciones, los eventos y riesgos que asume el cliente. Y si estos no son gestionados adecuadamente o no se cumplen, y como consecuencia el contratista incurre en costos, el contrato reconoce su derecho al reembolso. Entonces, hay diferentes eventos de carácter disruptivo en el contrato FIDIC y la consecuencia en caso se incumple esa obligación, ¿no? O ese evento asignado al cliente suceda. ¿Ya? Y que si genera un costo, entonces el cliente tiene que responder pues, el sobrecosto. Por ejemplo, dos cláusulas que quiero mencionar aquí, la subcláusula 2.1, que menciona que el contratante debe otorgar al contratista el derecho de acceso y posesión del lugar de las obras en el plazo previsto. Y si, como falla de esta entrega del área, el contratista incurre en costos, entonces estos costos deben ser reconocidos. Entonces, la entrega parcial del terreno usualmente es considerado como un evento disruptivo porque genera una pérdida de productividad. Entonces, estos mayores horas hombre o mayores horas de equipo se van a traducir en mayores costos directos para el contratista, ya que proviene de la pérdida de productividad. Y estos costos adicionales se pueden reconocer mediante, por ejemplo, esta cláusula que establece claramente que se reconocen estos sobrecostos y no lo limita a qué tipo de sobrecostos. Otra cláusula es la 412 que habla de las condiciones físicas imprevisibles, que si como resultado de este evento el contratista incurre en algún costo, de acuerdo con esta cláusula, pues debe tener un derecho ya, a dicho costo. Entonces, cuando se presentan condiciones físicas imprevisibles, los métodos normales dejan de ser más eficientes. Entonces, ¿por qué? Porque las cuadrillas avanzan más lento, los equipos trabajan más horas, las actividades sufren interrupciones. Entonces, la pérdida de productividad se da porque cada hora de trabajo rinde menos y para ejecutar la misma tarea del proyecto se requieren más horas hombres y más horas de equipo. Ya, estos mayores costos directos, también producto de la improductividad, son reclamables bajo la subcláusula 4.2 y todos tienen que pasar por el procedimiento 20.2. Entonces, y ya para terminar de contestar esta pregunta, eh, quiero mencionar la cláusula, la 20.2.1 de este tipo de contratos, que regula cuál es el procedimiento de una manera muy general, pero que permite el sustento ya de ese tipo de reclamos. Y básicamente lo que te regula la cláusula son cuatro literales, los cuales regulan la causa ya de la reclamación, el efecto de la reclamación, el derecho, es decir, el fundamento contractual legal de reclamo, los registros contemporáneos y los detalles de respaldo detallados, en este caso el monto del pago adicional reclamado. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el contratista debe demostrar que el evento que dio lugar a la disrupción y a la pérdida económica constituyó un incumplimiento contractual, hemos visto, ya debe especificar las actividades de trabajo que fueron impactadas por la disrupción. Es importante que se deje registros precisos y completos, ya que una de las falencias de este tipo de contratos es la falta de registros y la dificultad de establecer un nexo causal, más aún cuando hablamos de disrupciones con efecto acumulativo, eso ya es más complejo y lo veremos de manera más detallada en el curso también. Y lo ideal es que el contratista demuestre que antes de que ocurriera un evento de disrupción, los recursos productivos alcanzaban un determinado nivel de productividad y después de dicho evento de producción ya no fue posible no mantener ese mismo nivel de productividad. Y para que pueda explicar el gasto adicional incurrido, el contratista pues debe de cuantificar los costos de disrupción utilizando métodos y técnicas analíticas que permitan establecer la pérdida de productividad, pero no solamente eso, como hemos dicho, sino una vez que el contratista llegue a establecer que hubo una pérdida de productividad, el contratista debe cuantificar los costos una vez que haya demostrado que efectivamente existió una pérdida de productividad. Y el cálculo, el método del cálculo, bueno, y es una tarea de los expertos, pero va a depender esto también de la naturaleza del trabajo, las circunstancias, los registros disponibles. ¿Ya? Y ya para terminar, el método de la mía medida es uno de los más aceptados y persuasivos ante los tribunales arbitrales,
al momento de reclamar improductividad, pero para ello tiene que haber datos no confiables dentro del proyecto. ¿Ok? Y con eso terminaría mi respuesta. Muchas gracias, doctora Sharon, por su respuesta. Nos queda claro cuáles son las fuentes del derecho y aspectos del contrato FIDIC que fundamentan este tipo de reclamos. Pasemos ahora a explorar otra visión contractual, continuando con el doctor Jorge Galindo. Doctor, ¿qué disposiciones relevantes de los contratos NEC permiten sustentar y reconocer los costos por disrupción en proyectos de construcción? Les doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias, buenas noches con todos, buenas noches a mis copanelistas, un gusto estar con ustedes esta noche y compartir algunas ideas respecto de, como bien has indicado Isabel, el marco contractual NEC. Al igual que lo expuesto por Sharon respecto a FIDIC, en el caso del NEC tampoco no existe una regulación específica que aborde concretamente lo correspondiente a una reclamación por concepto de improductividad o reclamos por disrupción. Pero lo que sí contiene, al igual que otras fórmulas u otros modelos contractuales, este contrato NEC, es un esquema a partir del cual se puede lograr un reconocimiento de impactos en costo y plazo, que al fin de cuentas es lo que todos vamos a tener que buscar siempre que presentamos un claim, ¿no? Entonces, sea que lo llamemos evento compensable, como es el caso del NEC, o le llamemos de otra manera, finalmente la figura que contiene ya el contrato NEC tiene este objetivo de lograr el reconocimiento de impactos por alguna situación, digamos así en general, que ha alterado lo que originalmente tenía contemplado el contratista como la manera de ejecutar las obras, ¿no? Y eso lo ha impactado en cuanto a sus costos y lo ha impactado también en cuanto a los plazos en los cuales él tenía marcado en el contrato que iba a culminar con los trabajos programados, ¿no? Entonces, dicho esto, hay algunas sí particularidades que hay que tener en consideración, y esto de manera transversal para todas las opciones de pago que tiene el contrato NEC, ¿no? Por ahí que puede haber alguna mayor incidencia y la voy a ir explicando poco a poco y quizá lo veamos después en las clases, ¿no? En alguna opción en particular, sobre todo en las opciones a costo reembolsable. Pero aquí hay una primera gran reflexión que creo que todos tenemos que tener presente y nuestros asistentes también, los eventuales alumnos también tienen que tenerlo muy claro, ¿no? Em, las opciones de pago, a diferencia de lo que ocurre cuando estamos en un proceso de evaluación de un evento compensable, es decir, de un reconocimiento por el impacto de una situación no contemplada, no atribuible al contratista, ¿no? Que se encuadre alguna de las 21 causales en el NEC 4 o 19 en NEC 3. El proceso de evento compensable es muy distinto o es un universo totalmente diferente al correspondiente al de los pagos que se realizan de manera ordinaria en cada valorización al contratista, ¿no? Y estos pagos se van dando por consecuencia justamente de los precios con los cuales el contratista se le ha contratado. ¿No? Hay que diferenciar esos dos universos, como digo, el de las valorizaciones regulares por los pagos del mes a mes del contratista y el de la evaluación de los eventos compensables. Porque a veces se suelen confundir en uno y otro caso las fórmulas en función a las cuales yo hago mi cálculo para poder determinar, en el caso de los eventos compensables, en el caso de las reclamaciones por impactos en costos, ¿no? Confundimos los términos para poder obtener esos números, esas cuantificaciones que nos van a permitir sustentar nuestro reclamo, ¿sí? Una primera, entonces, gran reflexión en este punto es, no podemos aplicar las mismas reglas que tomamos para las valorizaciones, ¿no? Para el caso de la evaluación de los impactos en un evento compensable. Entiéndase si estamos queriendo ahí, por ejemplo, poner un tema de una reclamación por un claim, bueno, por una disrupción, ¿no? Si queremos cuantificar el impacto, no podemos tomar las reglas que hemos utilizado para formar el precio, para formar la oferta inicial. Ciertamente las podemos tener como una suerte de referencia, pero ya vamos a ver que si revisamos, por ejemplo, la cláusula 63.1, que es la cláusula estrella, la cláusula reina, para poder hacer la evaluación del impacto en costos del evento compensable, vamos a ver una palabrita muy interesante que está justamente en el primer bullet de esta, ¿no? Y habla del concepto del costo determinado real, ¿no? Costo determinado real. Entonces ahí empezamos, pues, indagamos un poquito, ¿no? Y empezamos a revisar la literatura sobre NEC y sin ir muy lejos, ¿no? Las guías mismas del contrato. Lo que vamos a ver y lo que propone un modelo estandarizado como este es, en tu evaluación contratista, cuando quieres presentar tu reclamo para que te reconozcan ese pago,
lo que tienes que presentar es la cuantificación real de lo que te está costando esa situación que te ha alterado lo que originalmente querías hacer, ¿no? Y entonces uno tiene que empezar a hacer la evaluación del caso en concreto, de lo particular ocurrido en el momento en que esa situación se ha generado, ¿no? Y hay otras dos reglas adicionales entonces que hay que considerar ahí, que es la fecha de corte, ¿no? Que es el tema del precio del trabajo realizado hasta la fecha, que es el tema de la aplicación de la tarifa, que son otros elementos que ya circundan un poquito esto que acabo de decir. Pero lo esencial es justamente el concepto del costo determinado real, o sea, lo que realmente me va a costar a mí corregir la situación que está ocurriendo. Entonces, en el caso y regreso un poquito al tema de la disrupción. En el caso de la disrupción, yo creo que hoy por hoy tenemos dos escenarios y estos dos escenarios se tiene la suerte de verlos en el caso del contrato NEC, en el cual en algún caso el contratista hace su propia evaluación sin mayores análisis que sus propios técnicos, que sus propios expertos, ¿no? Que pueden ser de muy buena calidad, en muchos casos lo son claramente. Y logra entonces una cuantificación razonable, ¿sí? Y ahorita vuelvo con ese término razonable, pero razonable, acorde al mercado, con presupuestos extraídos directamente del mercado, es decir, totalmente cuantificables y verificables, ¿no? Para la evaluación que hace a su vez el gerente de proyecto de esa cotización, ¿no? Y entonces aquí conecto esta situación con otra de las cláusulas que también tiene el NEC, que es concretamente la 63.9, ¿no? Y esa 63.9 es una pequeña declaración de intención, si lo queremos ver de alguna forma, porque lo que nos dice el contrato es, se entiende que cuando el contratista hace su evaluación, sea de los impactos en costo y plazo, utiliza un análisis razonable. No justo usa esa palabrita, habla de la razonabilidad. Entonces, como decía, hay dos escenarios que hoy por hoy he estado viendo, ¿no? En los cuales el contratista hace su evaluación razonable, y hablando solamente de impacto en costo, ¿no? De los costos en los cuales tiene que incurrir para corregir esta situación que ha alterado la secuencia constructiva, ¿no? Y que tiene que finalmente ser compensado en consecuencia. Pero también hay otro de los escenarios que hoy por hoy también se está tomando, y en los dispute boards en los que he participado también lo he visto, y es cuando el contratista apela ya a un peritaje, ¿no? Solicita la intervención de un experto, de un tercero, para poder hacer la evaluación misma, ¿no? Y poder traer una cifra, entre comillas, más fidedigna, ¿no? Quizá él también ha podido obtener una cuantificación, como digo, por su mero expertise, y pudo haber sido muy válida, sobre todo si consideramos el concepto de razonable que el NEC ya presupone, pero algunos contratistas suben un poquito más el estándar, ¿no? Dice, voy a ir un paso más allá y voy a pedirle a un experto, ¿no? En productividad, en cuantificación de costos de improductividad, de claims, que me pueda hacer una evaluación y se presenta ante el dispute board como tal. Ahí el único inconveniente que yo veo para la estrategia propiamente que el contratista puede adoptar ahí es el tema del tiempo, ¿no? Porque entonces ya no es solamente la evaluación que él mismo va a poder, digamos, volver a revisar cuando el perito le entregue su dictamen, sino que va a solicitar la intervención del tercero muy probablemente, y casi en todos los casos es así, para que pueda exponer dicho dictamen y lo defienda ante el dispute board, ante su contraparte, ¿no? Y en esa parte sí pueden haber ciertos inconvenientes, pues, ¿no? Como puede ocurrir quizá en cualquier otro escenario, como puede ser un arbitraje o puede ser un proceso judicial tradicional, ¿no? Y es que ya le estamos legando a un tercero la posibilidad de defender nuestros intereses, ¿no? Y eso a veces no siempre termina conversando del todo bien ni con nuestros tiempos, ni tampoco con los costos que queremos incurrir en cuanto a defensa legal, en cuanto a defensa técnica, ¿no? Pero todo ello, esos dos escenarios que acabo de mencionar, el NEC los permite perfectamente. Al NEC lo único que le interesa en cuanto a la evaluación del evento compensable, en cuanto a la evaluación del impacto en costo y eventualmente también el impacto en plazo, es que se cuente con información razonable obtenida por el contratista, con un análisis razonable, que te lleve a un escenario en el cual el gerente de proyecto puede hacer una evaluación objetiva. Es decir, que esa situación tiene que ser perfectamente medible, ¿no? Y ahí entra mucho en juego metodologías de evaluación como las de la mía medida y otras similares que se aplican justamente en reclamos por disrupción, que también si son demostrables, si son colocados en la cotización, dan pie justamente a que se pueda tomar en cuenta al momento de hacer la evaluación de dicha cotización. Así que el NEC tiene una estructura, para sintetizar esto, el NEC tiene una estructura que va a permitir la reclamación por disrupción. Tiene causales, que son las típicas causales a veces que llevan a un escenario de disrupción, una falta de entrega de terreno,
un incumplimiento del cliente de no entregar algo que debía hacerlo, una falta de una demora en la evaluación del diseño, el expediente técnico, ¿no? Que finalmente nos llevan a realizar retrabajos, nos llevan a incurrir en mayores costos para poder volver al escenario en el que estábamos antes de dicha interrupción, de dicha demora. Y en consecuencia, si es posible, ¿no? Englobar dentro de estas causales que acabo de mencionar muy rápido, causal 2, causal 5, causal 8, por ahí que he mencionado creo bastante rápido, una reclamación por disrupción. Así que los dejo con esas reflexiones por el momento y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Galindo, por la respuesta a la interrogante formulada. Vemos cómo los contratos NEC aportan flexibilidad y claridad frente a estos eventos. Demos ahora paso la perspectiva de la normativa pública peruana. Y para ello me gustaría formular la siguiente interrogante al ingeniero Carlos Cunza. Ingeniero, ¿cómo se aborda el reconocimiento de estos costos desde la nueva normativa de contrataciones, la Ley 32.069 en el Perú? Bien, muchísimas gracias Isabel. Buenas noches con todos las personas que nos acompañan en este webinar. Bien, una vez que se ha definido el concepto de la disrupción, ¿no? Hecho que genera pérdida en productividad y en consecuencia mayores sobrecostos, vamos a analizar ahora cómo estos se pueden reclamar, ¿no? En el marco de la ley y el reglamento que está vigente desde este año, desde el 22 de abril del 2025. Tenemos algunos casos, unos ejemplos de disrupción, como retrasos en la aprobación de planos, interferencias, dificultades de acceso al sitio y todo aquello, ¿no? Que le impide al contratista avanzar al ritmo normal, digamos, de sus trabajos, al ritmo que el contratista tiene, ¿no? Cualquier disrupción que genere una pérdida de productividad eh, podría ser reclamable a través de a través de los sobrecostos. Eh, para entrar ya al marco contractual, eh, tenemos que la disrupción, la pérdida de productividad, los sobrecostos, son conceptos que no están en la ley ni en el reglamento de manera explícita. Ahí tenemos un gran reto, ¿no? Sin embargo, no está de más indicar que los sobrecostos, de aprobarse, constituyen una modificación contractual, ya que el monto total de la obra aumente, aunque no varíe el alcance. Entonces, vamos a ver lo que indica el reglamento en relación a las modificaciones contractuales, a fin de buscar un mecanismo, ¿no? eficiente para cobrar este sobrecosto generado por la pérdida de improductividad y a la vez generado por la disrupción. Entonces, en primer lugar, yo indicaría el artículo 110 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, como decía, que está vigente a partir de este año. Este artículo es muy importante y es aplicable para bienes, servicios y obras, que es que es lo que estamos tratando ahora. ¿Qué dice este artículo? Que las modificaciones contractuales pueden hacerse efectivas por hecho sobreviniente no imputable a las partes, es decir, al contratista ni a la entidad. Hecho sobreviviente o hecho sobreviniente es aquel que no puede ser previsto razonablemente y que sucedió con posterioridad a la firma de contrato. Sin embargo, en este artículo, en la parte final de este artículo, el artículo 110.5 para ser preciso, se indica que de manera excepcional, eso es importante indicar, de manera excepcional y previa autorización de la autoridad de gestión administrativa, es decir, de la entidad, las partes pueden acordar, contratista y entidad, pueden acordar una modificación contractual por el hecho sobreviniente, aun cuando esto se deba, ¿no? a causa imputable a alguna de las partes, siempre que no haya habido dolo. En este caso de la disrupción que genera pérdida de productividad, mayores sobrecostos y, y que sea responsable la entidad por este hecho en contra del contratista,
La parte responsable, es decir, la entidad, puede asumir los costos que deriven de esta modificación. Lo dice tal cual la norma, el artículo. Dice, la parte responsable deberá asumir los costos que deriven de la modificación. Entonces, esto está escrito en el reglamento. Entonces, es un sustento contractual que puede utilizar el contratista, ¿no? Para los reclamos de los sobrecostos. Antes no era así. Ahora, esto es un artículo que se ha actualizado y que vemos que en realidad es importante porque efectivamente los sobrecostos, en el caso de que es imputable a la entidad, deberían ser indemnizados, ¿no? Al contratista. Entonces, este resarcimiento económico por parte de la entidad es también conforme al principio de equidad, es decir, hay una coherencia. El principio de equidad está contemplado en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones, en que indica que todos los participantes en los procesos de contratación deben procurar un equilibrio y proporcionalidad entre los derechos y las obligaciones asumidas. Es decir, el contratista, en este caso de disrupción, tiene la obligación de avanzar, culminar y entregar la obra, a pesar de la ocurrencia de las disrupciones, y por lo tanto se le debería otorgar el derecho a ser compensado económicamente. A esto se refiere el principio de equidad. Entonces, decía este artículo 110 que se trataba de un acuerdo, pero a veces puede ser que no se llegue a un acuerdo, ¿no? Puede ser que la entidad no reconozca ningún sobrecosto por cualquier motivo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ante esta circunstancia? ¿O qué podría hacer el contratista? Lo podría someter a la Junta, a la JPRD, a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Sí, efectivamente. El contratista puede someter ante la Junta indemnizaciones por incumplimiento de la entidad. Antes no se podía hacer ello. En el antiguo reglamento, el artículo 243.3, ¿qué decía? Que no pueden someterse a la Junta de Resolución de Disputas pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contrataciones. Sin embargo, ahora en este nuevo reglamento sí se puede someter, ya no a la JRD, sino a la JPRD, los reclamos por sobrecostos como una medida de carácter indemnizatorio. ¿Por qué lo digo? El artículo 348 del reglamento indica que la JPRD tiene competencias para conocer y decidir toda discrepancia de carácter técnico o contractual, salvo aquellas excepciones previstas en otros artículos que son el artículo 76 y el artículo 79. Pero estos artículos están relacionados a otros puntos, ¿no? Estamos hablando de indemnizaciones por falta de aprobación de adicionales, que es el artículo 76.3. En el artículo 79.3 estamos hablando de controversias relativas a la validez, nulidad o eficacia del contrato. Sin embargo, el caso de la disrupción no está entre estos dos artículos que son, digamos que en las que la Junta no se podría pronunciar. Por lo tanto, ¿no? No habría ningún problema en que el contratista someta a controversia durante la etapa de ejecución contractual estos reclamos por sobrecostos ante la JPRD. Entonces, la JPRD tiene la obligación de revisar la controversia y emitir su decisión. Eso es importante indicarlo porque antes, como decía, no se podía presentar la controversia. Ahora sí se puede. Ahora sí se puede. Ahora, ¿qué pasa si la JPRD, luego de esta controversia, ¿no? Emite su decisión y resulta que es contra el contratista? Es decir, no se le reconoce ningún costo, ningún sobrecosto al contratista, a pesar de que esté sustentado, ¿no? Con las metodologías que ya antes mis colegas han indicado, ¿no? La milla medida, el valor ganado, lo que fuera. ¿Qué pasa si la Junta no te aprueba estos mayores sobrecostos? El contratista podría evaluar someterlo a arbitraje. Entonces,
Es lo que hemos podido identificar en la nueva norma, ¿no? Vinculada a estos costos por disrupción. O sea, en general o en resumen, hay un artículo en el reglamento que el contratista puede utilizar para presentar su reclamo. También la normativa vigente, la normativa actual, te indica que sí se puede someter ante la Junta, ¿no? Se puede presentar la controversia, ¿no? Y si no fuera, digamos, a favor del contratista, el contratista tiene otra posibilidad, ¿no? Que es someterla a arbitraje. Entonces, hay tres instancias en las que el contratista podría cobrar estos sobrecostos. Eh, Eso sería mi participación, estimada Isabel. Muchas gracias, ingeniero. Es muy valioso conocer cómo se pueden sustentar a través de la nueva ley y el reglamento para solicitar un reclamo de disrupción. Ahora sigamos con la experiencia práctica en obra. Ingeniero Humberto Zuleta, en la práctica, ¿cuáles son los principales retos al momento de evidenciar y cuantificar los costos de disrupción? Muchísimas gracias, doctora Isabel, eh, estimados copanelistas y asistentes, el día de hoy. Mira, de los principales retos que se tienen al momento de poder plantear y cuantificar y demostrar este tipo de reclamaciones está en las fuentes documentales y trazabilidad de datos contemporáneos y la calidad de estos. Este tema es de suma importancia, incluso de forma transversal, si estamos hablando ante un contrato bajo ley de contrataciones con el Estado, un contrato FIDI, con un contrato NEC, o cualquier contrato incluso este, ajustado o tailored para para cualquier tipo de proyecto de construcción. Entonces, el principal reto es contar con información disponible que sea de calidad. Cuando hablo de información, hablo ya de datos, documentos y trazabilidad que estén alineados en primer lugar, a lo que estaba planeado. En este caso, nosotros cuando estamos ante un escenario de una reclamación por disrupción o una pérdida de productividad, estamos hablando que esta es una ineficiencia o que es una interferencia a cómo estaba previsto o a la normal ejecución conforme a lo planeado. Entonces, en este punto es importante y en algunas oportunidades que he tenido de analizar, importante tener establecido cuál es ese plan, cuál es esa línea base, cuál es ese parámetro contra el cual yo voy a medir que no se están ejecutando las condiciones conforme a lo que estaba previsto. Si esto no se tiene, dificulta a lo largo de la selección de los distintos métodos que ya el ingeniero Kitian seguramente lo andará más al respecto, en los que están previstos en las metodologías que se pueden evidenciar tanto en el protocolo de atrasos y disrupciones de la Sociedad Inglesa de Derecho de la Construcción, tanto en la práctica recomendada 25R03 de la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos. Pero entonces, este punto es clave. Y como vamos a medir un hecho o cuáles fueron los efectos que se presentaron a esas alteraciones o interferencias, entonces es importante tener la trazabilidad de lo que ocurrió y qué fue lo que generó esas afectaciones. Entonces, ¿qué es importante? Tener horas hombres, horas máquinas o equipos, eh, registros de valores ganados, costos, índices de producción, índices de productividad, valores y cantidades ejecutadas, rendimientos previstos. ¿Por qué? Porque teniendo este cúmulo de información, cuando ya se realizan este tipo de análisis técnicos,
es más fácil poder determinar cuál va a ser la metodología que mejor aplica a cada uno de los contextos y de la revisión. Ahora, esto es a nivel de lo que corresponde a la cuantificación de la pérdida de productividad. Tenemos escenarios reales y documentación en función a lo que estaba previsto. Ello debe ir acompañado de una trazabilidad también documental que esté regulada y sea compartida y conocida por ambas partes. Si estamos hablando de un NEC ACONEX, si estamos hablando de ley de contrataciones con el Estado, bitácoras de asientos de cuaderno de obra, si estamos hablando de otro tipo de contratos, bitácoras de obra, en fin, sustentos que demuestren las afectaciones que están siendo causadas por la otra parte. Porque si no, no vale de nada o vale poco el hecho de que estoy diciéndome general, tengo tanta improductividad, se me generó, estas fueron las afectaciones, pero no tener un sustento que demuestre en la relación entre esa causa y el efecto que fue la pérdida de productividad. Es vital tener cuál es esta relación y que esté probada y que haya sido notificada contemporáneamente. Adicional a ello, cuando se van a hacer ya las cuantificaciones monetarias, importante contar con datos reales y registros asociados a los costos que han sido realmente incurridos por eso en esas actividades. Y finalmente, este es digamos, el panorama general de lo que es una reclamación típica de pérdida de productividad o disrupción. Sin embargo, ya en escenarios más complejos, que de hecho, incluso en el Perú, he tenido la oportunidad en los últimos años de verlos cada vez, incluso con más frecuencia, escenarios donde la disrupción genera tantos impactos que se está hablando o se tendría que hablar ya no de un evento en específico, sino de una serie de eventos que genera impactos acumulativos que incluso llegan a afectar o a impactar la ruta crítica y los plazos de ejecución de los contratos, con lo cual, además de estas técnicas ya ampliamente conocidas, también se hace preciso el uso de otro tipo de análisis forense de cronograma bajo enfoques retrospectivos, y obviamente también no es que nos los vamos a inventar, también siguiendo prácticas internacionales que son típicamente usados para este tipo de situaciones, y con esto no solamente ir por el costo, sino también llegar a una eventual cuantificación si se configura este último escenario que les describo, para hacer también solicitudes de cuantificación de impactos en plazo, como se llama en NEC, de solicitudes de ampliación de plazo bajo ley de contrataciones con el Estado, bajo extension of time, si se está hablando del FIDI. Entonces, estos elementos clave, y ya para finalizar, es importante contar con datos reales de obra, con datos reales que demuestren toda la trazabilidad a nivel de costo, a nivel de documentación y a nivel de planificación de lo que estaba previsto. Creo que esos serían como mis tres elementos finales que describen los retos de lo que uno generalmente se enfrenta cuando ve este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Zuleta. Nos queda claro que el reto práctico está en demostrar y sustentar con evidencia concreta estas pérdidas de productividad. Para completar el panorama, vayamos a la experiencia internacional. Ingeniero Fabio, desde su experiencia internacional,
¿Qué buenas prácticas resultan más efectivas para gestionar y prevenir la pérdida de productividad en los proyectos? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que ya mis compañeros han dado una muy buena y amplia versión de lo que es la parte de lo que significa la pérdida de productividad en los proyectos, de cómo desde el punto de vista contractual se puede evaluar, se puede reconocer. Ya el ingeniero Humberto pues ha mencionado lo complicado que puede llegar a ser evaluar por el tema que le dispone el proyecto. Ya él lo ha mencionado, y es importante y es clave de información que se proyecto, una alabanza, el puesto inicial del proyecto. Hay que una de las problemáticas que tiene este proceso es el de cuantificar precisamente la pérdida de productividad. Normalmente los equipos de proyecto no se preparan con anterioridad para poder atender un evento de esta naturaleza. Se supone que la idea es que el proyecto siempre se mantenga bajo la línea base y que el proyecto se desarrolle de la forma en que lo hemos planeado. Eso casi en el 100% de los casos nunca sucede. Y de ahí que vienen pues el tema de las pérdidas de productividad cuando los eventos que están contemplados dentro del contrato se materializan. Es por eso que hay una norma, bueno, digamos, de la complejidad que tiene eso y todas las metodologías que de pronto hay, pues todas son aplicables. Y la metodología depende mucho de la información disponible. Es de ahí que, como lo mencionaba el ingeniero Humberto, la AACE, que es el Instituto para el Avance de la Ingeniería de Costos, ha desarrollado diferentes prácticas en ingeniería de costos. Dentro de ellas está uno que recopila todas las metodologías que hay disponibles y las ha organizado de una forma jerárquica y que basados en la experiencia que han tenido ellos en cuanto a la aplicabilidad y a la confiabilidad que esas metodologías han sido reconocidas en diferentes procesos en Estados Unidos y Canadá. Y ellos la han catalogado, las han, digamos, jerarquizado y digamos, en este momento lo que más reconocen ellos o lo que más credibilidad tiene son los estudios específicos del proyecto. Dentro de esta categoría está lo que es la milla medida, que ya la han nombrado, está la metodología del valor ganado, unos estudios de muestreo de trabajo. Esas son como las principales y las que más tienen reconocimiento a la hora de presentar un reclamo y que en un eventual arbitraje serían las que más tendrían credibilidad a la hora de reconocimiento de los costos. Como ya lo mencionaron también, la media medida básicamente necesita información real del proyecto para ser evaluado. Básicamente, de manera general, de pronto ya en el curso vamos a ampliar un poco más el tema, es cómo venía yo produciendo y después del evento, cómo empecé yo a producir. Y ahí hace una relación y se puede establecer la pérdida de la productividad y el reconocimiento de unos posibles costos. Lo hemos hablado aquí y lo he escuchado a los abogados, es la información disponible, ¿sí? Normalmente hay proyectos, como por lo menos los proyectos EPC, que no se paga por hora hombre, sino que se valoriza o se paga por avance de obra. Entonces no es tan fácil poder detectar el costo de la hora hombre. Habría que hacer algunas iteraciones ahí para poder, o que el contratista abra su sábana de costos, ¿sí? De los costos de la hora hombre que le está produciendo para poder hacer ese cálculo y poder entrar ya en un detalle más específico y poder cuantificar realmente el impacto. Normalmente los contratistas presentan algunas, no son tan abiertos a presentar sus costos, ¿sí? Sus costos directos, ¿sí? Porque entrarían a otro tipo de interpretaciones. Entonces, y hay que tener también que la información disponible, hay que limpiarla muy bien. Es decir, que esos trabajos o esas horas hombre ejecutadas no contengan ya trabajos o horas hombre ya aprobadas en otras órdenes de cambio.
Entonces hay que tener muy claro, hay que saber muy bien qué es la información, si bien puede haber información disponible, real, hay que ver también de dónde vienen esos datos y cómo se están construyendo esos datos. ¿Hiciste reconocimiento de productividad alguna? Hace una descripción, introduce cada una de estas metodologías, viendo la naturaleza de la complejidad del uso y obviamente, todo depende de la naturaleza de la información disponible que tenga el proyecto. Normalmente los contratos no establecen una metodología o las partes en un contrato no, nunca establecen qué método va en caso de uno puede, si uno por diferentes métodos o dos metodologías puede llegar a un resultado muy parecido, las dos metodologías pueden ser aceptables. De ahí que volvemos al mismo tema de la importancia de la información, de la importancia que tiene hacer un debido control, un debido seguimiento al proyecto y para ir teniendo la información disponible. Entonces, esta práctica es una práctica recomendada, la 25R, donde nos da un espectro bastante amplio, que los estimadores de costos, los estimadores que hacemos este tipo de cuantificación del impacto en costo, nos podemos basar, ¿sí? Y poder dar una respuesta o poder cuantificar un costo para que los tomadores de decisión puedan sentarse a negociar y llegar a una mejor decisión. Entonces, básicamente, esta práctica es la que nos puede dar las pautas o las guías para poder respaldar ese costo de una pérdida de productividad. Eso es ahora lo que quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias, ingeniero Kitian. Con su aporte internacional vemos cómo la gestión de la productividad puede reconocerse y sobre todo prevenirse con estrategias globales.